Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Continúo con la exposición del tema, el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, la jurisprudencia relacionada con ello. Insistiré hasta la saciedad. Si no estudiamos jurisprudencia, estamos dejándole el camino abierto a otros que sí lo hacen. Seguiré con un tema más. Esta es una tesis, es la tesis 186 romano, diagonal 2014, primera sala, décima época, registro 2006426, cumplimiento sustituto de sentencias de amparo. Cuando las partes informen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que celebraron un convenio para ello, procede devolver los autos del incidente de inejecución de sentencia para que el juez de distrito o el tribunal colegiado de circuito lo sancione y vigile su cumplimiento. Se hace mención que a partir de la reforma constitucional del 6 de junio del 2011, se sigue que las partes en el juicio de amparo podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio que debe sancionar el órgano jurisdiccional de amparo. Así, cuando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en su caso en el Tribunal Colegiado de Circuito, se encuentren radicados los incidentes de inejecución de sentencia y las partes celebraron un convenio conforme al cumplimiento de la sentencia, procede devolver los autos al órgano jurisdiccional encargado de procurarlo, a fin de que sancione el cumplimiento y vigile su cumplimiento, pues sólo así se tendrá por cumplir la sentencia de amparo, y en caso de que aquello no suceda, podrá seguirse el procedimiento de inejecución previsto en la ley de la materia. Esta es una tesis que se resolvió el 19 de marzo del 2014 y que nos sirve para retomar un tema vinculado con las ejecutorias de amparo. Actualmente existe la figura del convenio. Para el convenio te invito a que tengas a la vista el artículo 205 de la nueva ley de amparo. 205, 204, 205, incidente de cumplimiento sustituto, 205, último párrafo. Independientemente de lo establecido en los párrafos anteriores, el quejoso y la autoridad responsable pueden celebrar convenio a través del cual se tenga por cumplir la ejecutoria de amparo. Del convenio se dará aviso al órgano judicial de amparo. Una vez que se le compruebe que los términos del convenio fueron cumplidos, mandará archivar el expediente. Pero si hacemos la interpretación conforme con el artículo 107, fracción 16, en 107, fracción 16, ahí nos establece que cuando se trata del convenio de cumplimiento sustituto, se sancionará por el tribunal. Esto nos lleva a establecer lo siguiente: sancionar el convenio de cumplimiento sustituto por el tribunal significa que el tribunal de amparo debe de velar que lo que se está planteando en el convenio sea congruente. Pues es una realidad. Si se llegó a conceder un amparo es porque se violó la Constitución. Y si se violó la Constitución, eso trae como cumplimiento, eso trae como consecuencia que se haya concedido el amparo. Y si se concedió el amparo, la autoridad responsable tiene que hacer normalmente lo que dijo el Tribunal de Amparo. Pero si en algún momento no puede hacer ello, déjenme un segundo aquí, Periscope, vamos a ponerle más pila, ya está. Si en algún momento no se pudo plantear y se plantea un convenio de cumplimiento sustituto, entonces, es decir, en lugar de darte esto, te voy a dar esto, o en lugar de hacer esto, voy a hacer esto, es muy importante que el juzgador de amparo vele porque efectivamente sea proporcional. Te tienes que darme esto, y resulta que solo le planteas esto, pues es notoriamente desproporcional. Tienes que plantearle algo equivalente. Eso es, algunos juzgadores así lo han interpretado, el que debe de sancionar el cumplimiento del convenio. Muy delicada esa línea, porque de repente podríamos pasar por alto la voluntad de las partes. Sin embargo, juzgadores de gran experiencia han recorrido ese trecho, y en esa parte, ¿qué es lo que han dicho? Lo que han dicho es: sí, pero ten cuidado, la autoridad responsable, en este mundo puede pasar de todo, la autoridad responsable puede en algún momento constreñir al gobernado para decirle: no, hombre, fíjate, yo te tenía que entregar esto y a cambio te vas a recibir esto. Pues es evidente que no es congruente, y que dijeran: no, pues en eso convenimos. Pues seguramente ahí al quejoso a lo mejor su consentimiento está viciado. Eso es el 107.16, fracción 16, en donde la interpretación conforme de este 205 último párrafo con el 107 fracción 16
nos lleva al convencimiento que el aspecto de velar por el cumplimiento de la ejecutoria de amparo se da mediante la sanción también del convenio. Entonces, cuando se hace un convenio de cumplimiento sustituto, aunque se haya ido en ejecución, esto sí es importante porque se regresa hacia la autoridad de amparo. Juez de distrito, si es amparo indirecto; tribunal colegiado, si es amparo directo. Desde ese punto de vista es importante que tomemos en cuenta que cuando se cumple con la ejecutoria de amparo debe de tomarse en consideración que puede haber un cumplimiento sustituto, no necesariamente mediante incidente, sino mediante la figura del convenio. A través de este convenio, 205 último párrafo de la ley de amparo, se establece la posibilidad de que en lugar de hacer lo que se dijo en la ejecutoria de amparo, se dé alguna otra prestación equivalente o similar. Ahí sí corresponde al juez de amparo asomarse un poquito. El 205 último párrafo no lo dice, pero este aspecto de sancionar el cumplimiento, juzgadores de mucha experiencia lo han determinado así. Veamos otra jurisprudencia muy reciente. Esta jurisprudencia es la 9/2016. Sentencias de amparo, su cumplimiento debe ser total, atento a los principios de congruencia y exhaustividad. Registro 2010-987. Desde este punto de vista, puede generarse que se establezca, si me aclaran ahorita la pregunta, que se establezca y sentencia de amparo, su cumplimiento debe ser total, atento a los principios de congruencia y exhaustividad. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por legislador en la ley de amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos. Por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, estos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria. De ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente. Esto nos lleva, of course, ya me están preguntando en inglés, con todo gusto, denme un par de, denme un par de minutos, salgo de Argos Cursa y nos ponemos aquí en Periscope a dar las preguntas. If not necessary, if you try to speak in English, it's possible to me to dar cualquier tipo de respuestas. Perdón estar aquí con el Spanglish, pero me están haciendo. Bueno, vamos a dar unos minutos y con todo gusto vamos a entrar en Periscope en un debate con todo gusto. Pero bueno, entonces, ¿qué nos dice esta jurisprudencia de sentencias de amparo? Su cumplimiento debe ser total, atento a los principios de congruencia y exhaustividad. Lo que nos establece a través de esta jurisprudencia es que cuando se trata de amparos sucesivos, ¿qué significa? A lo mejor hubo algún primer amparo por reposición de procedimiento, hubo un segundo amparo por omisión de congruencia y hay un tercer amparo ya en el fondo. Este tema ya se había planteado hace algunos años. Debe de haber varios temas vinculados en el cumplimiento de las ejecutorias. Cada vez que se dicte la nueva sentencia, cada vez que se dicte el nuevo laudo, esto va a traer como consecuencia que se reiteren todas las consideraciones. Ejemplo, materia laboral, se hizo el amparo sobre la prestación principal y quedó libertad de jurisdicción respecto a las accesorias. Cuando venga el cumplimiento de la principal y venga de las accesorias, debe ser un solo laudo, no se puede estar separando. ¿Qué otra parte es importante que tengamos en consideración? Jurisprudencia de la segunda sala 109/2015, sentencia de amparo. Si el órgano jurisdiccional de amparo remite los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la destitución y consignación de la autoridad responsable, antes de exigirle subsanar el posible exceso o defecto de su cumplimiento, procede a reponer el procedimiento del incidente en ejecución
para que se requiera el debido acatamiento de aquella. Esta jurisprudencia importantísima, requisito 20.09662, si lees nada más el artículo 196, darías la impresión, 192, 193 y siguientes, daría la impresión que cuando no se cumple totalmente y hay un exceso de efecto, ya con eso se envía a la Suprema Corte. Si leemos 192, dice, 196, último párrafo, no está cumplida totalmente, no le está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Circuito o a la Suprema Corte según corresponda, como establece en lo conducente el artículo 193 de esta ley. Eso no significa, por favor, que se envíe de inmediato. Esta jurisprudencia nos da la respuesta, porque en esta respuesta dice que antes de que se lo envíes al Tribunal Colegiado y antes de que se lo enviemos a la Corte, debe de haber un requerimiento expreso diciéndole por qué razón está incumplimiento. Esto, ¿ves? Esta es una joya de verdad de por qué debemos de estudiar jurisprudencia, porque si nos quedamos con el 196 último párrafo, entonces daría la impresión, mira, está incompleta, ya, mándala a la Corte, mándale al Tribunal Colegiado. No, primero debes de hacerle un nuevo requerimiento a la autoridad responsable diciéndole por qué razón hay un exceso o hay un defecto. Esto se hará desde luego en el auto que declare por no cumplida la ejecutoria de amparo, y por esa razón es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación entabló esta jurisprudencia 109/2015 en su segunda sala, en donde hace mención a que pueda hacerse de esta manera. Vamos a una tesis más y después nos vamos a Periscope a preguntas y respuestas. Cumplimiento de sentencias de amparo directo. Los tribunales colegiados de circuito están facultados para ampliar el plazo otorgado para tal fin, legislación vigente a partir del 3 de abril del 2013, es la jurisprudencia 33/2014, registro 200681 6184, 2006-18-4. Dice precisamente esta parte: cuando es un hecho notorio la frecuencia con la que se dictan las ejecutorias, en que hay variedad y complejidad de lo hecho en el análisis de fondo acucioso, y entonces que en ese tipo de situaciones, también con el fin de robustecer no solo el cumplimiento de las sentencias estimatorias, sino también su observancia puntual en forma reflexiva y en su caso procesalmente completa y satisfactoria a los intereses de la parte, debe de admitirse que los tribunales colegiados de circuito están facultados para extender con prudencia el plazo del cumplimiento conforme lo exijan las circunstancias propias de cada asunto y en correspondencia a esa discrecionalidad dar respuesta fundada y motivada a las peticiones que en tal sentido les formulen las autoridades responsables antes de declarar que han incurrido en desacato. Con esto, autoridad responsable, es indispensable que tengas en cuenta esta jurisprudencia, porque si no puedes cumplir la ejecutoria en los 3 días, de verdad, hay sentencias de amparo directo, ejecutorias normalmente que se genera cuando nada más les das 3 días. Yo os voy en un segundo, ya estoy con ustedes. Nada más les das 3 días para cumplir con las ejecutorias de amparo. Si tu autoridad responsable no puedes cumplir en ese plazo, es muy sencillo, hácelo saber a la autoridad de amparo, y la autoridad de amparo, dale las razones por qué no puedes cumplir en ese lapso apenas, y al darle las razones podrás poner de manifiesto el que necesitas mayor tiempo para cumplir con la misma. Pero bueno, para efectos de Argos Cursa, el tiempo es finito. Este jueves, una vez más en vivo, voy con todo gusto a quedarme con los seguidores de Periscope para dar respuesta a las preguntas que se tienen. Muchas gracias, Argos Cursa, por más de 1 año y medio al aire. Yo creo que ya vamos para 2, vamos a cumplirlos ahora en mayo, si mal no recuerdo. Y mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.